Les damos muchas gracias por su conexión el día de hoy. Muchas gracias por hacer partícipe de esta última sesión, donde vamos a hablar acerca de la doctrina de la eternidad. Bueno, sabemos que no todos en este grupo, cuando iniciamos en el mes de febrero, se han podido conectar con la misma frecuencia, pero sí sabemos que aproximadamente de esos 65, de esas 65 personas que están en este grupo de estudio, todas están recibiendo este material valioso, todas nuestras grabaciones, los estudios que hemos venido revisando. Entonces le damos gracias a Dios porque hemos podido culminar con este estudio. Entonces, hoy, para cerrar esta sesión, nos acompaña el hermano Arlington Baca, quien por providencia de Dios tiene el privilegio de compartirnos esta sesión tan importante. Sí, ya lo vamos a ver, y los que hemos podido revisar el texto que se compartió del autor, es una doctrina demasiado importante en nuestra vida cristiana. Entonces le doy paso al hermano Arlington para que nos cuente sobre él. Gracias, muy buenas noches. Es un privilegio para mí estar aquí con ustedes para enseñarles un poquito acerca de este tema de la eternidad. Bueno, yo soy profesional en música de la Universidad Nacional, estudié piano, composición, asisto a una iglesia reformada y ya soy creyente por la gracia de Dios hace unos más de 20 años. Y pues actualmente es mi intención iniciar estudios también como formales en una maestría en interpretación bíblica en el Seminario Bíblico de Colombia. Y bueno, entonces eso es brevemente quién soy. Y pues vamos a empezar con una oración breve y empezamos. ¿Listo? Oremos. Amado Padre Celestial, gracias te damos porque nos trajiste esta noche para compartir y crecer como hermanos, Señor, en tu palabra. Yo te ruego, Señor, que tú me guíes para hablar verdad, para no olvidar lo importante, para poder ser un instrumento para que nos ayudes a reflexionar un poquito acerca de la eternidad. Ruego, Señor, que puedan conectarse aquellos que no han llegado y que no haya ningún contratiempo. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo, tu Hijo amado. Amén. Bien, voy a compartir pantalla y me avisan si se ve bien. Sí, señor, muy bien. Bueno, entonces hoy nos toca la última lección o el último tema, el último capítulo del libro, ¿Realmente crees? 12 doctrinas históricas que cambiarán tu vida diaria. Muy interesante la practicidad de ese libro, muy aplicativo para la vida. Y allí el autor pone ese círculo, o ese anillo, más bien que representa la eternidad porque no tiene principio ni fin. Y bueno, antes de entrar como tal en materia, yo quisiera hacerles una pregunta, el que quiera responder en este momento. Para ustedes, ¿qué, qué entiende el autor por eternidad? ¿Qué es eternidad para Paul David Tripp? ¿Qué es lo que está entendiendo él? Cualquier persona que quiera hablar, adelante. ¿Qué entiende Paul David Tripp por la eternidad?
¿Alguno? Al menos digan no. Es la, sería Adelante. como la perspectiva con que nosotros debemos vivir el día a día y es la importancia o la prioridad que debemos darle a las cosas pensando en que el día de mañana va a haber un juicio. Entonces, todo lo que nosotros hacemos en el día a día va a tener una repercusión en ese día en que vamos a ser llamados a cuentas. Bueno, bueno, entonces ahí se habla, sí, de una perspectiva a la luz de lo que él habla, bueno, de un juicio. Sí, eso tiene que ver con la eternidad. Bueno, en lo personal no me pareció tan claro lo que realmente entiende él por eternidad. Pero bueno, de todos modos no significa que no haya hablado sobre la eternidad, sino que cuando hablamos de eternidad, ¿qué es lo eterno? Lo eterno es lo que se contrapone al tiempo. Y el tiempo es tiempo porque tiene un principio y porque tiene un fin. Pero lo eterno, como dice ahí, lo vemos ahí, pues es algo que no tiene principio ni tiene fin. Por lo tanto, la eterno significa ausencia de tiempo. O sea, es una dimensión diferente. Nosotros pensamos temporalmente. Somos humanos finitos que nacimos en algún momento, moriremos en algún momento, entonces vemos la vida de forma lineal, ¿verdad? Pero Dios nunca tuvo principio y no tendrá fin. O sea, Él vive en otra dimensión diferente. Y eso es muy interesante si usted se pone a reflexionar qué significa eso, qué significa ausencia de tiempo. Por ejemplo, yo que soy músico, pienso mucho en el tiempo porque la música discurre en el tiempo. Comienza una pieza, en el tiempo dura unos minutos y termina. ¿Sí? Pero, ¿cómo será la música en la eternidad si no hay tiempo? Eso es algo fascinante si usted se pone a reflexionar todo lo que es la eternidad. Pero bueno, vamos a ir avanzando un poco más. ¿Por qué necesitamos conocer la doctrina de la eternidad? ¿Por qué necesitamos conocer la doctrina de la eternidad? No sé si alguno de pronto, de acuerdo a lo que leyó, tenga quizás alguna respuesta muy breve. Aunque bueno, ya es en la respuesta anterior, sí fue, o sea, sí se habla un poquito de eso, ¿no? O sea, porque se trata de una perspectiva a la luz de un juicio, ¿no? Pero, ¿por qué otra razón necesitamos conocer la doctrina de la eternidad? O si usted ya vio todos los 11 capítulos anteriores, ¿qué tiene que ver la eternidad con los otros capítulos? ¿Qué tiene que ver con, a ver, veo en el libro los temas que ustedes vieron? Las escrituras, Dios, la santidad, la imagen de Dios en el hombre, el pecado, la justificación, la soberanía de Dios, la omnipotencia de Dios, la creación, la santificación, la perseverancia y la glorificación. ¿Será que tiene que ver algo, alguno de esos temas con la eternidad? Sí, Mm, Claudia. Claudia mm, Gisela. Claudia Gisela y luego Daniel. adelante, yo no estoy viendo nada, solamente estoy viendo la pantalla, entonces, Bueno, espero que me adelante, escuchen bien porque estoy todavía aquí en un lugar público. Entonces me dices, Arlington, si me escuchas bien. adelante, adelante, sí. Sí, digamos, ya mirando el libro en perspectiva, nos ha ayudado a ver que nosotros somos parte de un plan, ¿sí? Ujú. De un plan eterno de Dios que antes de la fundación del mundo somos parte de una historia.
¿sí? Y a veces nos cuesta ver más allá de donde vivimos, de las circunstancias, ¿sí? De esta vida, de las dificultades en el ámbito material, en el ámbito espiritual, y ver la eternidad y saber, bueno, por una parte está el juicio, pero también está la esperanza, ¿sí? Ujú. De saber que vamos a vivir para la gloria del Señor eternamente, en alabanza. Creo que nos da una perspectiva diferente, nos da consuelo y nos da ánimo también para vivir en esta vida. Y yo creo que eso también conecta todas las doctrinas que hemos visto, porque en esa historia pudimos entender que fuimos hechos a la imagen de Dios, y eso quiere decir que Él quiere que seamos su imagen visible. Él es un ser espiritual, ¿no? Él quiere que Ujú. seamos su imagen visible, quiere que seamos como Él, santos como Él, y sabemos que en la eternidad, en la gloria, ya vamos a tener la imagen de Cristo. O sea, realmente todo está conectado, desde la creación, la imagen de Dios en el hombre, y los atributos del Señor es lo que significa para nosotros la confianza de creer en en un ser omnipotente, omnipresente, pero al mismo tiempo un ser bueno, en el que podemos descansar. Entonces eso es como para responder pues a la pregunta que Ujú. hiciste, un poquito amplia, más allá de solo los capítulos. Sí, no me extiendo Gracias. más. Sí, sí, sí. Entonces, en resumen, nos da perspectiva, ¿verdad? De la realidad y nos ayuda en alguna forma a vivir nuestra vida diaria. Había otra persona, ¿verdad? Sí, Daniel tiene otra opinión. Ujú. Adelante. Daniel Ruárez. Ah, Gloria, ¿Me Gloria oyen? Ruárez. Hola, sí, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, sí. Claro que sí. Ay, bueno, que estoy desde la tablet de mi hijo y no la sé manejar muy bien. Bueno, sí, definitivamente todo tiene que ver con la eternidad, desde Génesis, todo, Dios preparándonos para donde vamos a ser nuestra morada final. Entonces pienso que todas las doctrinas y todo lo que nos habla el libro es preparándonos para poder llegar allá donde Dios quiere que estemos con Él, que fue su plan desde el principio, desde Ujú. Génesis. Entonces, sí, definitivamente todo. Y me encanta cuando dice todo lo que vemos, además porque no lo conocemos, pero en cierta manera Dios nos dice cómo llegar a través de su palabra, a pesar de que todo va a ser diferente, porque dice ahí en el libro, todo será quemado, o sea, todo lo que nosotros vemos y vemos ahorita y conocemos, nada de eso va a estar allá, Ujú. pero tenemos una certeza futura de que estaremos pues obviamente con Dios eternamente y para allá es donde Dios nos quiere preparar. Bueno, bien, ¿Mm? gracias. ¿Tenemos otra? Daniel, Daniel Fernández. Sí. Adelante. Eh, ¿Por qué necesitamos conocer la doctrina de la eternidad? Pues porque Dios nos creó para la eternidad. ¿Sí? Unos, pues de todos modos, unos, como dice allí en el texto bíblico y todo, unos a la izquierda, otros a la derecha, ¿sí? Las ovejitas y las cabras que dice que va a separar. Y como decía Claudia, todo lo que vivimos y todas las doctrinas que hemos podido estudiar, digamos, tienen que ver con esto, con la eternidad. Todo en la vida tiene que ver con la eternidad. Bueno, muchas gracias. Yo agregaría una cosita más de pronto de lo que me quedó respecto a eso, y es que, o sea, si nosotros no entendemos la doctrina de la eternidad, las demás doctrinas pues no tendrían sentido. Vivir una vida teniendo fe en ello y teniendo fe en la muerte, en la resurrección de Jesucristo, ¿no? O sea, si no entendemos esa doctrina, ¿de qué sirve todo esto en lo cual estamos creyendo, ¿no? Ujú. Bueno. No, muy bien, muy bien, muy bien por sus respuestas. Y especialmente esta última me sirve mucho, es muy oportuna porque, bueno, en general estamos pensando ahora en la eternidad, en el futuro, ¿no? Aunque no olviden, no olviden que la eternidad no solo es el futuro, es el pasado y es el presente, es el tiempo de Dios, ¿verdad? Y Dios no tiene ni pasado, ni presente, ni futuro. Pero sí, para nosotros es el futuro y por eso vamos a hablar entonces acerca del futuro, porque lo que esperas del futuro determina tu presente.
podemos resumir en esto por qué necesitamos conocer la doctrina de eternidad. Porque lo que esperas del futuro determina tu presente. Y esto es una realidad que nos afecta a todos los hombres, sean cristianos o no sean cristianos. Lo que esperas del futuro va a determinar tu presente. Por ejemplo, ¿alguien recuerda los epicúreos? Que creían los epicúreos. Pablo se enfrenta allá en Hechos 17 a los estoicos y a los epicúreos, por allá en Grecia. Y resulta que pues los epicúreos creían que después de la muerte pues ya se acaba todo y ya no hay nada. Ya no hay nada más después de la muerte. De hecho, por eso se ríen de él, de Pablo, porque él habla de la resurrección y de un juicio. Porque ellos no creían que había algo después de la muerte. Entonces, si todo acaba con la muerte, como muchos creen, como muchos incrédulos, ateos, etcétera, creen, entonces, eh, ¿cómo debo vivir a esa realidad? Pues ellos pensaban, los epicúreos, pues que tenían que evitar todo aquello que le proporcionara dolor. Más bien tratar de vivir lo más feliz posible, ¿verdad? Lo más feliz posible. Quizás otros dirían, bueno, si todo termina con la muerte, pues me entrego a los placeres, vivo para mí. Mejor dicho, hacen lo que todo incrédulo hace, ¿verdad? Porque no viven a la luz de una perspectiva de que hay un juicio y de que hay un estado eterno, una realidad futura. Pero si nosotros creemos que realmente habrá un juicio, habrá un estado eterno, Cristo viene, entonces seguramente vamos a pensar de una forma diferente cómo debemos vivir ahora. Y entonces esto conecta, empata precisamente con todo lo que el libro dice. Quiero leer esta cita de un autor español ya fallecido, se llama José Grau, y él dice: creemos que solo puede haber esperanza allí donde hay escatología. La escatología es, un paréntesis aquí, pues la doctrina de las últimas cosas, que es lo que esperamos, ¿no? De ahí que la fe cristiana sea sobre todo una fe escatológica esperanzada, ¿ya? Por eso yo les hacía la pregunta de cómo se relaciona, por ejemplo, esto con la justificación. Ah, pues porque yo soy justificado para no, o sea, para estar finalmente en la presencia de Dios y no recibir la ira. O sea, estoy pensando en el futuro, ¿verdad? Que hay un juicio y que esa justificación es la que me preserva de no ser condenado en ese juicio, ¿no? Más bien yo tengo una esperanza. Entonces mi fe en Cristo es escatológica, o sea, yo creo en Cristo, soy justificado en Cristo a la luz de una realidad futura, porque si no existiera esa realidad futura, pues me da igual creer en Cristo, ¿no? Entonces nuestra fe es escatológica, o sea, está mirando hacia el futuro. Dice, una mirada lanzada al futuro desde el presente, una actividad iniciada en el aquí, con la firme certeza de que el ahora, el tiempo actual, no agota su significado, como los epicúreos creían, sino que por el contrario, todo su sentido le viene de la plenitud escatológica a la que tiende sin cesar. O sea, tendemos hacia la eternidad. Y eso es lo que le da sentido, significado a nuestro ahora. Bueno, esto es un poquito eh, denso, pero ya iremos un poquito más fácil. Pregunto, entonces, ¿necesito creer en la doctrina de la eternidad para ser cristiano? ¿Será que alguien puede ser cristiano sin creer en la doctrina de la eternidad? Y pues aquí dependerá de cómo se define. Los cristianos de los primeros siglos
vieron la necesidad de establecer unas doctrinas básicas para bautizar a alguien. ¿Sí? Iniciaba el cristianismo y decían, bueno, ¿qué le vamos a preguntar a alguien que quiere ser bautizado? ¿Qué es lo mínimo que debería creer esa persona para considerarla cristiana? Y entonces ellos fueron resumiendo aquellas doctrinas que vieron más básicas para considerar a alguien cristiano, y eso es lo que se conoce como el credo de los apóstoles. El credo de los apóstoles. Y yo creo que quizás muchos de ustedes lo conocen. Si alguna vez fueron católicos, seguramente lo repitieron en la misa. Bueno, las iglesias reformadas acostumbran a repetir también en el culto el credo de los apóstoles. Yo sé que aquí en Colombia creo que ninguna o casi ninguna lo hace, pero es algo, una herencia no solo católico-romana, sino también es protestante, también es ortodoxa oriental, o sea, es universal de los cristianos. Y entonces, bueno, venía el que se va a bautizar y se le preguntaba, ¿crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Crees en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de la Virgen María, que padeció bajo el poder de Poncio Pilato, que fue crucificado, muerto y sepultado, que al tercer día resucitó entre los muertos, que subió a los cielos y que está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso? Sí, sí creo, ¿no? Acá hago un paréntesis, aquí no dice descendió a los infiernos. Eso fue una añadidura posterior, o sea, en el credo inicialmente no tenía esa frase. Pero, ¿crees en esto? Y luego, ¿crees que Jesucristo vendrá desde los cielos a juzgar a vivos y a muertos? ¿Crees en el Espíritu Santo? ¿En la Santa Iglesia Universal? ¿En la comunión de los santos? ¿En el perdón de los pecados? ¿En la resurrección de la carne y en la vida perdurable? Sí creo. Y yo creo que si usted está acá y se considera cristiano, seguramente dirá, creo todo lo que acabo de mencionar, ¿verdad? Y básicamente ahí acabo de mencionar un resumen de lo que alguien debe creer para ser cristiano. Y es una buena fórmula para bautizar a alguien, ¿no? Si se quiere ser bautizado, pues se le puede preguntar esto para que públicamente confiese su fe. Pero entonces quiero resaltar esto que está en rojo. ¿Por qué? Porque son 4 doctrinas que tienen que ver con la eternidad. Número 1, ¿crees que Jesucristo vendrá desde el cielo a juzgar a vivos y a muertos? Número 2. Y la última frase es, ¿crees en la resurrección de la carne y la vida perdurable? Y yo quiero que se pongan a pensar en esas 4 doctrinas, que vamos a llamar doctrinas fundamentales sobre la eternidad. Porque si un cristiano o alguien que dice que es cristiano no cree en estas 4 doctrinas escatológicas, pues el tal no puede ser considerado un cristiano. Entonces la primera doctrina sería la segunda venida corporal y visible de Cristo. Porque, ¿qué pasaría si no creemos que Cristo viene corporal y visiblemente? Piénsenlo. O sea, si usted no cree que Cristo viene, pues, ¿cuál es su esperanza? Si no cree que viene corporalmente, sino que es una venida invisible, como algunos enseñan, ¿qué implicaciones tiene? Porque si yo tengo un cuerpo visible, un cuerpo corrupto, ¿cómo me puede salvar mi cuerpo corrupto visible si Cristo no viene visiblemente? La segunda doctrina que extraemos aquí entonces del credo, que de hecho, pues ustedes saben, no se lo inventaron los que hicieron el credo, sino que están en la Biblia, ¿no? Es lo que ahorita veremos. ¿Qué pasaría si no creemos en la resurrección corporal?
Lo dice Pablo, ¿no? En 1 Corintios 15. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y entonces nuestra fe es vana. O sea, está diciendo, usted no es un creyente si no cree en la resurrección. Número 3, el juicio final. Si usted lee por allá Hebreos, una de esas doctrinas que llama rudimentos de la fe, el autor de Hebreos, es el juicio. Y nuevamente, lo que ustedes mismos decían, si no hay un juicio final, entonces, ¿qué sentido tiene el cristianismo? ¿Qué sentido tiene lo que hacemos? ¿Qué sentido tiene la justificación o lo que hizo Cristo en la cruz? ¿Ven? Y finalmente, que en esto se enfoca sobre todo aquí el capítulo 23, 24, no, 23, sí, 23, se enfoca en el estado eterno, es decir, lo que sucede después del juicio final. Bien, lo que sucede después del juicio final. Entonces, si no hay un estado eterno, como dicen los testigos de Jehová que no hay infierno, o sí, que el impío pues se muere y se muere el alma. O sea, no hay una inmortalidad del alma. Si no hay inmortalidad del alma, pues entonces pues dejo de existir, pero pues ya, ¿cierto? En cambio, si queremos que hay un infierno eterno, es otra cosa, ¿no? Y lo mismo, la esperanza. ¿Cuál sería nuestra esperanza del estado eterno si no existiera? Entonces, esto que existe es todo lo que hay. Bueno, entonces iremos mirando. Bueno, antes de entrar a las doctrinas fundamentales acerca del futuro o de la eternidad, yo quiero también resaltar que existen doctrinas que no son fundamentales para la fe en cuanto al futuro o en cuanto a la eternidad. Es decir, que si hay diferencias en esto, no por esto una persona no es cristiana. Por ejemplo, el asunto del milenio. Yo sé que hay cristianos que creen que si uno no cree en que habrá un milenio futuro previo al juicio final, o sea que Cristo viene y un milenio, llegan al punto de decir de que la persona no es cristiana. Y eso es tremendo. ¿Saben por qué? Porque el libro de Apocalipsis, aunque fue escrito en el siglo I, tardó mucho en aceptarse en la iglesia. Es decir, hubo muchos cristianos por siglos que jamás tuvieron un libro de Apocalipsis en sus manos o no lo tuvieron en sus iglesias, no sabían ni que existía, y entonces ellos no eran cristianos porque no sabían acerca del milenio. Claro, todo lo que ha dicho Dios es importante, pero no quiere decir que todo lo que ha dicho Dios es fundamental para considerar a alguien creyente cristiano, ¿no? Entonces hay diferencias, ¿no? No todos creen lo mismo acerca del milenio, hay escuelas. Otro asunto es, por ejemplo, la gran tribulación. Algunos dicen que los cristianos no van a pasar por la tribulación porque la consideran futura. Algunos creen que los cristianos van a pasar. Algunos creen que la tribulación está sucediendo desde la primera hasta la segunda venida de Cristo. Algunos creen que la tribulación ya pasó en los hechos que llevaron a la destrucción de Jerusalén y el templo en el año 70. Si usted no cree en alguna de esas cosas, realmente puede decir que no es un cristiano. Y sobre todo, por ejemplo, que hay posturas muy recientes como que los cristianos no van a pasar por la tribulación futura. Es una doctrina que existe hace unos 200 años. Y antes de eso, entonces nadie era cristiano. Otro asunto, por ejemplo, el tema del anticristo. Mucho de lo que se habla del futuro casi siempre son discusiones que de dónde viene, que dónde nació, etcétera, o dónde nacerá, perdón. Y otras profecías de Apocalipsis y otros libros. Nuevamente, no quiero decir que no sea importante, que no haya que estudiarlo, pero no son fundamentales acerca del futuro. Es decir, podemos ser cristianos, aun si diferimos en estas cosas, o incluso si alguien no cree en alguna de estas cosas,
como, o sea, por ignorancia, ¿no? Por ejemplo, que muchos no tuvieron la Biblia completa, o sea, tener la Biblia completa realmente es eh, algo que no gozaron todos los cristianos. Hay idiomas que no se ha traducido toda la Biblia, solamente, por ejemplo, el Nuevo Testamento, cosas así. Entonces ellos no conocen tampoco todo lo que ha dicho Dios. Eh, no podemos decir, bueno, no es un cristiano porque no cree en todo. Entonces vamos a entrar a la primera doctrina fundamental, que es la segunda venida corporal y visible de Cristo. Y ustedes se dieron cuenta, ustedes vieron en el libro que el autor se enfocó mucho en Segunda de Pedro, ¿verdad? Y en Segunda de Pedro podemos ver la doctrina de la segunda venida de Cristo. Dice, Pedro está hablando a unos judíos expatriados que estaban allí luchando con unos burladores que estaban diciendo, pues Cristo no va a venir, Cristo no va a venir, y es lo que dice ahí en 2 de Pedro 3:4, ¿no? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Cristo dijo que iba a venir, pero no ha venido. Pero después el mismo Pedro responde que el Señor no retarda su promesa, que no es un asunto de que se haya olvidado, sino que más bien Él es paciente, esperando a que todos procedan al arrepentimiento. Y entonces cuando todos los que han de ser salvados serán salvos, pues ya viene Cristo y ahí sí viene el juicio final, ¿verdad? Entonces, la primera doctrina importante que necesitamos entender acerca de la eternidad es que Cristo viene. Cristo es el centro de la escatología. Cristo es el centro de la eternidad. Cristo es el centro del futuro, de la esperanza. Es Cristo. Entonces hay futuro y hay escatología y hay una nueva tierra y un nuevo cielo y hay resurrección y hay un juicio y todo porque Cristo, Dios hecho carne, viene. Entonces eso es nuestra esperanza, pero es esperanza para el que cree. ¿Habrá una resurrección corporal? Bueno, Pedro no habla ahí estamos pensando en Segunda de Pedro porque es el texto que usó el autor, ¿verdad? Él no habla de una forma directa, ¿no? Explícita de nuestra resurrección corporal, pero sí habla de la resurrección de Cristo. Lo dice varias veces, que tenemos una esperanza viva por la resurrección de Cristo. Entonces, él sí se centra en la resurrección de Cristo, la esperanza. Pero ver lo que dice Pablo en 1 Corintios 15, del 10 al 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Aquí habla de la venida de Cristo y habla de la resurrección. El argumento de 1 Corintios 15 es este. Dado que Cristo resucitó, vamos a resucitar. Necesariamente vamos a resucitar. Ese es el argumento. Si Cristo no resucitó, bueno, no hay esperanza, no hay futuro. Pero como es una realidad que Cristo resucitó, vamos a resucitar corporalmente. Claro, ese capítulo 1 Corintios 15 es el principal que habla sobre resurrección. Se dice que pues carne y sangre no heredarán el reino de Dios, pero sí hay una conexión en nuestro cuerpo actual con el cuerpo que tendremos. Tenemos un cuerpo animal, un cuerpo natural, pero tendremos un cuerpo glorificado, un cuerpo celestial, un cuerpo espiritual, llaman, ¿no? Claro, cuerpo espiritual no es un espíritu. Algunos dicen eso, ¿no? Cuerpo espiritual es un cuerpo
vivificado por el Espíritu. Espíritu Santo nos dará un cuerpo que ya no puede pecar. Y eso es nuestra esperanza. Porque pecamos porque estamos en la carne. Heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán. Y por procreación natural, todos nacemos con esa naturaleza, por eso todos somos culpables y todos merecemos la muerte, desde que somos concebidos, porque nosotros nos identificamos con Adán. Él es nuestro representante y la muerte pasó a todos los hombres. Pero nuestro gran enemigo ha sido vencido. No hay un enemigo más grande para el hombre que la muerte. No hay un problema más grande del hombre que la muerte. Ese problema que todos quieren ignorar. Nadie habla de eso. Nadie quiere hablar acerca de la muerte porque nadie tiene esperanza, pero nosotros tenemos esperanza. Vamos a resucitar. Por eso la doctrina de la eternidad, la doctrina de la resurrección nos alienta a el evangelismo, porque sí tenemos esperanza, porque vamos a resucitar. Pero en tercer lugar, hay un juicio final. Dice segunda de Pedro 3:7, perdón. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio. Entonces noten que hay un día de juicio, que se va a ser juzgado. Bueno, los cielos y la tierra, sí, la creación. Y luego dice en segunda de Pedro 3:10, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y de eso ustedes leyeron, ¿no? Leyeron Mateo 25, por ejemplo. En el día del juicio final viene Cristo, pone su trono y entonces separa las ovejas de las cabritas. Y somos juzgados de acuerdo a nuestras obras. Por supuesto, el creyente, como nuestras obras que nos justifican son las de Cristo, pues no seremos condenados. Aunque sí se habla Corintios, Romanos también, acerca de que nuestras obras serán juzgadas. O sea, las cosas que usted hace, aún como cristiano, sí importan, pero no para la salvación. Y por supuesto, los cabritos son echados a otro lado, y es lo mismo que habla Apocalipsis 20 del 11 al 15, el juicio del trono blanco, ese día donde Dios presenta las obras y por esas obras será justamente condenado todo hombre que no ha creído en Cristo. Pero yo les hago una pregunta. La pregunta es, y yo quiero que alguno de ustedes me responda, o varios. Ustedes ya vieron la doctrina de la justificación. La justificación. Y la justificación, si ustedes vieron, no he leído ese capítulo de este libro, pero yo supongo que, y asumo que la justificación es algo que se define antes de entrar a la eternidad, ¿verdad? Se define ya sea por la elección eterna de Dios, en la cual Dios escogió a muchos para que nosotros creyéramos, pero en el momento en que creímos, fuimos justificados, lo que dice Gálatas. Si nosotros ya fuimos justificados, es decir, si nuestro destino eterno no se define en ese momento en lo que hicimos en la vida, en si creímos o no creímos y confiamos en la obra suficiente de Cristo, ¿para qué un juicio final? ¿Para qué un juicio final? ¿Quién me puede responder? ¿Alguien de ustedes? Si nosotros ya definimos antes del juicio nuestro destino eterno, ¿cuál es la necesidad de un juicio final? Es manifestar la gloria de Dios, ¿sí? Uh-huh. Es hacer de alguna manera valer la palabra de Dios. Eso, o sea, Él lo dijo, pues se tiene que cumplir, y de acuerdo a lo que Él estableció en su palabra, las cosas se deben cumplir hasta la última letra, ¿no?
Entonces se debe manifestar la gloria de Él, tanto para los que creímos en Él como para los que no creyeron. ¿Sí? Creería yo que ¿Qué sería. más? ¿Qué más? Por aquí Ricardo alzó la mano y también Adelante, Daniel. adelante, Ricardo. Sí, antes de Ricardo digo, porque los católicos y otros están viviendo a la luz de un juicio final, esperando que en ese juicio final, como que Dios pruebe mis obras y diga, bueno, sí, está bien, entra al cielo, o bueno, al menos va al purgatorio, ¿no? Pero nosotros tenemos una perspectiva diferente del juicio final, no es para decidir, ¿no? Y si no es para decidir quién va al cielo, quién va al infierno, si quién entra al reino de Dios, entonces, ¿para qué es? Adelante, Ricardo. Bueno, mi hermano, lo que sí vemos es que aunque nuestra salvación no es por obras, ¿sí? Es claro que solo es por la obra de Cristo, que somos justificados y que tenemos paz para con Dios. Sí, la palabra nos habla de que eh, se va a recibir una retribución de acuerdo a nuestras obras, ¿no? Eh, entonces, lo que yo entiendo es que tanto en el castigo eterno va a haber grado de castigo, ¿sí? Como dice el que al que mucho se le da, mucho se le exigirá. Y el que pecó por yerro, pues no va a llevar tanto azote como el que pecó conociendo. O será Entonces, más tolerable el castigo a Sodoma, ¿no? ok, correcto. Y también Daniel Ruar. Gloria. Adelante. Sí, bueno, pienso que el juicio final es, si bien Dios es Dios de oportunidades y siempre está esperando que en algún momento las personas se arrepientan. Y por eso en segunda de Pedro nos hablaba de que no es que el Señor no haya venido, sino que Él es paciente esperando a que otras personas pues se arrepientan. Pero definitivamente el juicio final es ya para todas las naciones que también no creyeron en Jesús a pesar de todas las profecías, a pesar de toda la palabra, y renegaron de Israel, y ya van a terminar pues en muerte segunda, o sea, en lo final ya es el infierno Bueno, para los que no creyeron. pero el día del juicio se pueden arrepentir. El día del juicio final, no, Uh-huh. ya es el juicio final. Hubo muchas oportunidades, muchas, este es el tiempo de la gracia, y aún después del tiempo de la gracia, en la tribulación, dice que todavía habrá gente que se habrá quedado y que todavía aún ahí tiene la oportunidad de arrepentirse. Pero ya en el juicio final, no, ya en el juicio final es ya la consecuencia, o sea, ya el juicio final, ya no hay más oportunidades. ¿Hay más participaciones? Sí, Claudia. Adelante. Estaba buscando el pasaje, pero no lo encontré. De pronto tú me ayudes, Arlington. Escuché, no sé quién de las personas participó y dijeron que no solamente era el juicio para castigo, sino también retribución por las buenas y las coronas. Siempre se habla, estaba buscando el pasaje, pero no lo encontré. Y las coronas ni siquiera son para nosotros mismos, sino son para ofrecerlas al Cordero. Entonces siempre será la gloria de Dios, ¿sí? Lo que decía Paola al inicio, ¿no? Digamos que nuestro premio realmente es un premio para Cristo. Y creo que al final de los tiempos se nos da la esperanza y se nos da la promesa de que vamos a vivir eternamente para la gloria de Dios y para alabarlo a Él. Entonces creo que el juicio es parte de eso. Uh-huh. ¿Hay alguien más? No, señor. No. Bueno. Perdón, Bien. de pronto, Fernando, de pronto también es algo de
Satanás y sus ángeles, ¿no? Que tienen su destino, ¿no? Aparte, lógicamente, de los que van a ir por no haber creído en el Señor Jesús. Por eso será el juicio final. Bueno, muy buenas respuestas, muy buenas respuestas. Sí, efectivamente hay varias razones por las cuales hay un juicio final. Aunque el destino eterno se define antes de ir al juicio final, en el juicio final Dios vindicará ante su creación que Él es justo. O sea, nosotros morimos y no vemos justicia. Veremos impunidad. Veremos que los malos prosperan, como dice el Salmo 73, ¿no? Pero que a los buenos quizás se mueren y les va mal. Y entonces hay justicia. Dios es justo. Dios ve eso. Y en el día del juicio, como se reunirán todos, todos, vivos, muertos, creyentes, incrédulos, todos veremos que efectivamente Él es justo. Que sí hay un juez que hace justicia, que todo lo hace de una manera justa, ordenada, y que de hecho pues también parte de esa justicia es esos grados, ¿no? Que de retribución, por un lado, o sea, de condenación, más condenación para algunos, menos condenación para otros, y al mismo tiempo quizás hay más grados, hay ciertos grados de, digamos, las buenas obras, ¿no? O sea, por eso vale la pena también las obras. Pero además también hay un juicio, ¿no? Contra la creación misma y contra los ángeles que cayeron, es decir, no es un juicio solo de los hombres. Entonces, es el día final de la manifestación de que Dios es justo. Dios ya puede decir, nadie puede decir, es que Dios no es justo. No, ya todos pueden ver, sí, Dios efectivamente es justo. Y finalmente, pues, el estado eterno. Entonces, pues, en resumen, el estado eterno para los creyentes es 2 de Pedro 3:7. ¿Qué es lo que nosotros esperamos? Según 2 de Pedro 3:7, esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Verdad? Ve la palabra justicia, eso es muy importante para el estado, la eternidad. Porque, pues, el fin no es este, sino ¿qué es lo que esperamos? Pues lo que esperamos es una nueva creación, donde para siempre Dios será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Esa es nuestra esperanza. Cielos nuevos, tierra nueva. Pero, para los que no creen, entonces dice 2 de Pedro 3:7, los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Hay un castigo de fuego eterno para los hombres impíos y 2 de Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces, Cristo vino, inauguró su reino, ascendió, pero el reino empieza a avanzar por toda la tierra. El evangelio va por todo el mundo. Dios está salvando. Hay justicia y hay injusticia en este momento y es una situación temporal, es una situación que llama la Biblia los últimos días. Estamos viviendo los últimos días desde que Cristo ascendió, ¿no? Y entonces esperamos, ¿qué es lo que esperamos? Bueno, que Cristo venga y con Cristo resucitan los creyentes, los incrédulos. Vamos a un juicio final donde toda la creación es juzgada justamente y entonces ese juicio es como la puerta. ¿Y es la puerta de qué? De lo que viene, el estado eterno. Entonces, ¿qué es lo que viene para los injustos? El lago de fuego, y para los justos pues heredarán la tierra, ¿no? O sea, al final cuando vemos Apocalipsis 21-22, pues vemos que la nueva Jerusalén desciende. Entonces, lo que esperamos después del juicio final
es que cielo y tierra como que se unen en una sola dimensión y finalmente entonces viviremos para siempre en una tierra renovada con Dios y esa es nuestra esperanza. Bien, entonces eso era todo por ahora. Finalmente, antes de, como de concluir, dos cositas. La primera es, eh, yo les envié un cuadrito que se llama La consumación cristocéntrica. Cuando ustedes puedan lo ven. Es un cuadrito que tiene más de 50 pasajes que hablan acerca de ese día de la consumación y que habla de la venida de Cristo, de la resurrección, del juicio y de lo que sucede en el mundo. Es interesante que ustedes lo vean para que ustedes puedan entenderlo, estudiarlo un poquito más, eh, puedan ver pues en ese día final donde Cristo viene y es el juicio final, la resurrección, la puerta al estado eterno, pues puedan alimentar esa esperanza. Y número dos, pues vean su confesión de fe. Ustedes la recibieron. En los últimos capítulos, los últimos dos capítulos, hablan acerca de precisamente de estas cuatro doctrinas que yo espero que hoy se hayan aprendido. La venida de Cristo corporal y visible, la resurrección de la carne, el juicio final y el estado eterno. Son las cuatro doctrinas principales de la eternidad. Bien, yo aquí ya me detengo, no sé, creo que me extendí un poquito más, pero también pues ya hicimos el asunto de las preguntas, entonces ya adelante. Gracias. Está muy bien. Bueno, la idea es que ahorita podamos compartir algunas preguntas de la guía como de la segunda parte del capítulo para que entre todos podamos compartir nuestros pensamientos, lo que pudimos leer del libro y la enseñanza pues que nos deja esta doctrina. Bueno, no sé si por ahí ya está también el hermano Ricardo, que también nos quiere apoyar con un tema de preguntas. Bueno, por ahora la primera pregunta de la guía que queremos pues que podamos participar en su respuesta es: ¿por qué la doctrina de la eternidad es de gran ayuda en nuestro conflicto de valores? Si alguien de pronto nos quiere compartir cuál sería su respuesta a esta pregunta. ¿Por qué la doctrina de la eternidad es de gran ayuda para nuestro conflicto de valores? Partiendo también de lo que nos ha explicado el hermano Arlington. No tiene que ser necesariamente una respuesta como tal de la guía, si de pronto no alcanzaron a resolverla, pero sí de pronto, ¿cómo responderían ustedes a esta pregunta según lo que acabamos de escuchar del hermano Arlington? ¿Alguien se atreve a responder? Bueno, por aquí está levantando la mano Claudia Penagos, luego Ricardo, y a ver quién más, Daniel. Bueno, entonces vamos con Claudia, los primeros que van levantando. Yo paso por ahora, me estoy aquí como organizando, entonces ahorita en un ratico vuelvo a levantar. Bueno, es que vi cómo levantó la mano, ¿no? Sí. Bueno. Bueno, el hermano Ricardo entonces. Le damos la palabra a Gloria. Y ajá, después... sí, correcto. Bueno, buenas noches. Pues nuestro sistema nuestra cosmovisión más bien de valores en el presente está totalmente distorsionada porque todo apunta a lo que vemos, a lo visible. Y resulta de que la eternidad no la vemos. O sea, el mismo libro nos está diciendo todo lo que hay va a desaparecer. O sea, nosotros no tenemos ni idea de las cosas visibles, aunque tenemos una verdad y una certeza de que vamos a estar con Dios eternamente. Entonces ahí cambia nuestra escala de valores, porque nosotros, si bien le apuntamos pues a lo que vemos, es que lo que
nos podemos imaginarnos, porque la misma palabra dice que ningún ojo ha visto lo que Dios tiene preparado para nosotros. Es una cosa hermosa y maravillosa que no la podemos pues comparar. Y lo que nosotros comparamos y vemos pues es lo que el mundo nos dice, la cosmovisión de este mundo nos dice que es valeroso. Las posesiones, los cargos, los puestos, o sea, cosas que no tienen ninguna relevancia en la eternidad. Por eso es que nosotros tenemos que renovar nuestra mente. Romanos 12:2, renovar nuestra mente para que podamos poner nuestra mirada en lo que realmente tiene valor, en lo que realmente es valeroso. Sí, así es. Decía entonces que la doctrina de la eternidad nos ayuda a resolver ese conflicto, ¿no? De dónde tenemos nosotros puesto el valor en las cosas que hacemos, cómo nos relacionamos, ¿sí? En qué es lo verdaderamente valioso y aquello por lo cual vale la pena realmente vivir, ¿no? Entonces nos ayuda a replantearnos cómo estamos viviendo hoy día, ¿no? Es muy importante entender eso. Hermano Ricardo, quería Sí, agregar algo más. estaba meditando un poquito en lo que dijo Arlington en la introducción y pensaba en la música, en esa eterna sinfonía, eh, aquí, si nos va bien, dice la palabra de Dios, 70 son los años de nuestro peregrinar y si 80 para los más robustos. Y por más que la tecnología ha avanzado y todo esto, pues vemos que definitivamente la expectativa de vida no varía significativamente. Pero cuando pensamos en ese mundo atemporal, wow, se le rompe a uno la cabeza y todo entra en su verdadera perspectiva. Sobre todo estar en ese eterno presente con el Señor, ¿no? Es maravilloso pensar en esa, como nos dice nuestro Señor, ¿no? Poner la mente en las cosas de arriba, donde el ladrón no entra y hurta, donde la polilla no carcome, donde el óxido no corroe. Es maravilloso pensar eso. Nos ayuda a aterrizar nuestra realidad y poner todo en su verdadera prioridad. Bueno, ¿alguien más de pronto para esa? No creo que más. Bueno, no sé, hermano Ricardo, si quiere compartir otra pregunta o seguimos aquí con el tema de la guía. ¿Sí? Sigue con la guía, por favor. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, en la pregunta 7, nos preguntábamos por qué, o sea, cómo podemos encontrar contentamiento y esperanza en la gratificación postergada, ¿sí? ¿Cómo podemos encontrar ese contentamiento en todo lo que nosotros hacemos, en lo que vivimos y en esa gratificación que encontraremos si es en la eternidad? ¿A través de qué nos podemos nosotros encontrar ese contentamiento? Gloria. Pues pienso que a través del autor y consumador de nuestra fe, del autor de la eternidad. Ahí es donde tenemos que enfocar nuestra mirada, porque cuando miremos en otra parte diferente o en otra dirección diferente, pues vamos a ver borroso, vamos a ver diferente de lo que Dios ya tiene planeado. Esa es nuestra esperanza, ese es nuestro caminar. Ahí es donde nosotros tenemos que poner nuestra mirada, lo dice la palabra, en Jesús. Uh-huh. Bueno, no sé si se le levantó la mano o... Sí, Paola, sí, justamente vinculado a lo que decía ahorita, no sé quién participó ahorita, Paola. Gloria.
el autor y consumador de nuestra fe. Y justamente el autor lo lleva por la fe, ¿no? De confiar nosotros en las promesas de Dios, en los ojos puestos en la eternidad, como dice ahí, porque pues aquí vamos a tener muchas decepciones en la tierra, las tenemos todos los días, ¿sí? Y aunque digamos no hay un cumplimiento total, ¿no? Como veíamos en otras clases donde decíamos, ¿te acuerdas de lo del reino, Paola? Ya, pero todavía no, ¿cierto? Pareciera que las promesas no se cumplen del todo, pero pues no abandonamos la esperanza a esas promesas justamente por la fe que nos fue concedida. Entonces, puesto los ojos en la eternidad es la manera como podemos vivir con gozo y vivir con esperanza. Sí. Bueno, aquí tenemos otra pregunta muy de la mano lo que nos acaba de compartir la hermana Claudia, y es ¿qué significa dedicarnos a ser obstinados del Evangelio? Significaría entonces negarnos, ¿sí? A ceder, como decía el autor, a ceder al cinismo, a caer en la desesperanza, ¿cierto? Y abandonar la fe, la obediencia y el descanso en esas promesas de Dios, ¿no? Muchas veces, o todo el tiempo, ¿no? Estamos expuestos a que la gente nos diga que eso en lo que nosotros estamos creyendo es simplemente fantasía, ¿no? Pero el ser obstinados es seguir en esa esperanza, en esa fe puesta en el Señor Jesús, ¿no? Para poder continuar creyendo en esas promesas del Señor, ¿no? Claudia y Gloria. Sí, recuerdo que cuando vimos el libro La Edad de Oportunidad, creo que esa era la hipótesis inicial del mismo autor, cuando veíamos sobre la cultura cínica y la aplicábamos a los padres que tenemos hijos o hijos en época de rebeldía o en época de adolescencia, decía que la cultura es cínica porque acepta, ¿cierto? Acepta el mal del mundo, y éramos cínicos en la medida en que dábamos por hecho que nuestros hijos iban a ser rebeldes, ¿no? Y dejábamos de confiar en las promesas y dejábamos de confiar en Dios poderoso y dejábamos de confiar en el Evangelio, justamente lo que estabas diciendo, ¿no? Y claro, nosotros deberíamos ser unos incansables embajadores del Evangelio puestos a nuestra vida de la manera como debemos vivir, con la esperanza puesta en las promesas de Dios en la eternidad, pero también viviendo el Evangelio en nuestras casas, en nuestro entorno, en la manera redentora como podemos vivir frente al otro en nuestra casa. Hemos visto todos esos estudios que hicimos recientemente, Paola, y cuán difícil a veces es creer y aplicar el Evangelio en nuestra propia casa. A veces hasta nos cuesta menos en la iglesia, de pronto en una jornada de evangelización, en una campaña en que podamos hablar de Dios, del pecado, de lo que hizo Cristo. Aunque claro, eso tiene mucho valor, pero cómo nos cuesta vivir una vida redentora con la gente que nos rodea, ¿cierto? Cuando somos testigos del pecado y cuando tenemos la oportunidad de perdonar, de ser testimonio, de confiar en las buenas nuevas, ¿sí? Y de animar al otro de que Dios está haciendo un trabajo si ya es creyente, ¿no? Y si no es creyente, poderle contar y dar cuenta de la esperanza que hay en nuestro corazón. Entonces me pareció que ese aporte del autor sí muy importante. El tema de la fe y el tema de los obstinados por el Evangelio. Cuando vivimos a la luz y puestos los ojos en la eternidad, como diría la canción, y la misma palabra, pues los ojos vivir por encima del sol. Amor. Bueno, entonces vamos con Gloria y luego con el hermano Ricardo. Sí, me encantó esa parte de la fe obstinada porque
Estoy estudiando Ezequiel y en Ezequiel 3, en el versículo 9, Dios viene hablando del pueblo terco y obstinado, precisamente, y dice que Dios quiere que nosotros y nos hará inquebrantables como el diamante e inconmovibles como la roca, que no les tengamos miedo ni que nos asustemos, por más de que sea un pueblo rebelde. Entonces, me encanta esa comparación, porque así como ese pueblo fue rebelde y obstinado, y como muchas veces hemos sido nosotros también, Dios quiere que lo seamos, pero en nuestra firmeza y en nuestra constancia de nuestra fe, que no seamos, que no seamos inconmovibles, ni que nuestra fe sea quebrantada, sino al contrario, que permanezcamos firme en lo que Dios ya nos ha dicho, en las promesas que ya tenemos. Entonces, esa fe obstinada me encantó. Hermano Ricardo y luego Luis Fernando. Sí, quería compartir lo que nos habla Paul David Tripp ahí en la página 459. Dice, seamos francos, la obstinación pecaminosa nos resulta más natural que la obstinación que se centra en Dios y en la eternidad. Y toca un tema que el hermano Arlington hacía un énfasis especial de lo central que es la resurrección de Cristo. Por eso dice ahí al final de ese párrafo, a pesar de esto, hay buenas noticias. El Señor Jesús resucitado, cuya resurrección hace fructífera nuestra perseverancia, está con nosotros en nuestra lucha con la obstinación. Él contrarresta nuestra debilidad con su gracia. Él nos bendice con nuevas misericordias cada mañana. Él atraviesa con nosotros las dificultades en amor. Él obstinadamente se niega a abandonarnos. Su compromiso obstinado de gracia hace posible nuestra obstinación santificada que abraza la eternidad, y eso es algo maravilloso. Saber que Él cumple su pacto, cumple su palabra y está con nosotros. Y Luis Fernando. Sí, gracias. Pues me llamaba mucho la atención en el texto de 1 Corintios 15, cuando menciona, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Con mucha frecuencia uno escucha a algunas personas como el decaer, el desánimo, porque dice, pero es que tanto que uno está aquí persistiendo en el Señor y haciendo y yendo y congregándose, y uno ve que pasa el tiempo y nada, que llega el Señor, ¿cierto? Y eso puede causar como cierta desesperanza, pero es ahí donde me parece muy interesante cuando se habla de la obstinación santificada, ¿no? Que es la que nos lleva como a permanecer y a mantenernos firmes en esa fe. Como aquella mujer embarazada que ya, digamos, puede estar cansada y con ciertos dolores y el peso y todo, pero llega un día en que realmente todo eso va a cambiar y dice, valió la pena esa espera, ¿no? Valió la pena ser obstinado y permanecer en la fe, no declinar, seguir siendo obediente, sostenernos, lógicamente, de la mano del Señor. Bueno, muy bien. Y pues no sé si de pronto el hermano quisiera compartir otra, pero teniendo en cuenta que pues es nuestro último día, entonces como hacer solamente una pregunta más y ya dejarlo abierto para los que quieran compartir abiertamente sobre la experiencia que hemos tenido a través de este estudio, cómo hemos podido aplicar eso a nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, con eso, hacer esta última pregunta que planteaba como el autor, ¿no? ¿Cuál sería entonces el tema principal de este libro que nosotros leímos? ¿Realmente crees? ¿Cuál es el tema principal de acuerdo a todo lo que aprendimos, estudiamos? ¿Quién quisiera compartir? Bueno, les comparto entonces
del autor nos decía que debíamos recordar que el tema principal del libro que nosotros acabamos de leer es que las verdaderas creencias siempre se viven en la práctica, ¿sí? Que la fe nunca es simplemente algo que hacemos solamente en nuestra mente, porque podemos aprender muchas cosas, ¿cierto? Sino que eso es un compromiso de corazón que debe cambiar nuestra manera de vivir cada día, ¿no? Realmente fue un libro maravilloso porque, claro, nos lleva a ir más allá de simplemente llenarnos de conocimiento. Y como decía doña Claudia, ¿cierto? O sea, si nosotros nos es más fácil llevar toda esta información y esta doctrina a las personas de afuera, pero en nuestra casa donde realmente podemos estar sin máscara, realmente nos falta mucho por aplicarlas, ¿no? Entonces realmente es muy importante este texto para entender que nuestra fe y lo que creemos debemos llevarlo siempre a la práctica y vivirlo todos los días, ¿sí? No sé quién más quisiera compartir ya abiertamente. ¿Cuál sería el aporte? ¿Mm? Gloria. Sí, bueno, definitivamente a veces tenemos, o bueno, yo pensaba que la teología era de papel y que había que aprendérselo como nos habían enseñado en el catolicismo, los sacramentos, cuál es el 1, el 2 y el 3, y realmente Dios es un Dios de practicidad, o sea, Él vino a enseñarnos, Él vino a modelarnos, Él vino a que nosotros también eh, lo practicáramos. Entonces creo que la riqueza de este libro de Realmente Crees es la parte donde él habla de la vida práctica y llevar el evangelio a la práctica, vivir el evangelio, vivirlo. Eh, Aprovechar cada momento oportuno para que todo lo que hemos aprendido lo podamos transmitir a otras personas, pero también vivirlo, porque nosotros seremos una Biblia abierta que de pronto otros no leerán. Y ellos no van a leer la Biblia, pero nos están viendo a nosotros. Y ese es el testimonio y eso es lo que Dios quiere que nosotros vivamos. No solamente que nos aprendamos el versículo, sino que vivamos el versículo, que vivamos por el versículo, que vivamos por lo que dice la palabra de Dios, que yo pueda tener esa esperanza, esa certeza de saber que, pues, que Dios está conmigo y que Él lo prometió y que yo lo creo y que hay un final, como él hablaba del corto, de que los cortos en las películas es como para entusiasmarlo a uno en la película, y pienso que cada uno de nosotros somos esos cortos de la película de lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros para que la gente se dé cuenta de que hay una grandeza, de que hay algo más, mucho más allá, y por eso nosotros tenemos que ser esos espejos de Él y tener esa fe obstinada y no menguar, sino seguir creciendo para que porque nosotros estamos impactando una generación, a nuestros hijos. Al impactar a nuestros hijos, ellos van a compartir el evangelio a sus hijos y a los hijos de sus hijos, y así, y así, y así. Y ese es el legado, pues, que Dios nos ha dejado. Sí, Claudia. Bueno, sí, definitivamente no había tenido la oportunidad de estudiar una teología sistemática aplicada como más que repasar, aunque sí repasamos las doctrinas, era ver eso que significa en mi vida diaria, eso que significa en cómo yo permanezco en Cristo, ¿sí? En cómo yo puedo vivir sabiendo que tengo la imagen de Dios en mí, que soy creada, que fui justificada, que estoy en un proceso de santificación, eso que significa diariamente, ¿sí? Eso es algo que
de pronto en los afanes pues de la vida y en quedarnos muchas veces mucho en el estudio y en el debate y las escuelas, ¿no? Olvidamos y creo que Dios, la vida eterna justamente es conocerlo a Él, pero es conocerlo desde el punto de vista experiencial. Sí, a mí siempre me cautivó mucho el concepto de conocimiento como está en Antiguo Testamento, del conocimiento de saber, pero también el conocimiento de reflejar la imagen de Dios, reflejar su santificación, su santidad, su misericordia, su justicia, y creo que lo valioso de toda la enseñanza del libro fue eso. Me encantó, aquí veo gente que no se conectaba. Hace rato está Brian, yo no sé si Brian tiene audio, no sé si se Buenas conecta noches, siquiera sí a la otra. señora. Sí, Hola hoy Brian, tengo, ¿sí? Ah, sí, tengo bueno, audio. Brian, pues qué chévere que te conectaste y sé que también te interesa mucho la escatología, entonces, para que nos cuentes también tú. No sé si tuviste oportunidad de leer los capítulos o no, al menos de ver la clase, y si nos puedes contar algo, y hoy estamos cerrando el estudio, justamente, en nuestra última sesión Ok, gracias. sincrónica. Bueno, yo leí la introducción del libro al principio eh, y me gustó mucho el énfasis que hace en la parte, la necesidad del estudio, por un lado, pero por otro lado también, digamos, recalca los aspectos prácticos y eso me gustó mucho. De hecho, tenía por aquí unas frases, varias frases que resalté. A mí me gusta resaltar frases de las lecturas que estoy buscando. Ay, las perdí. Ok, por aquí las encontré. No, no las encontré aquí. Pero bueno, sí, me gustó mucho. Y pues hay una comprensión errónea de algunos cristianos que muchas veces creen que el conocimiento es algo meramente intelectual y pues yo recalco que el problema no es cuando una persona se enfoca solamente en lo intelectual y no le interesa la integridad, o sea, vivir una vida que honre y glorifique a Dios. El problema no es el conocimiento en sí, sino el problema es un corazón que no procura la gloria de Dios. Yo creo que ahí radica el principal problema. El conocimiento no es el problema en sí, sino un corazón que está desviado, que busca la jactancia, que busca llamar la atención, que los demás lo admiren, que, oh, cuán inteligente soy. Y creo que pues eso debería pues corregirse y muchas veces, incluso pues algunas personas que tienen esa actitud, eh, pues en mi opinión, creo que eso demuestra, digamos, que no han conocido realmente al Señor. Por otro lado, yo creo que otro problema es el abandono de la lectura de las escrituras. Porque cuando vamos a la palabra de Dios y meditamos en ella, o sea, nos damos cuenta de que no hay de qué jactarnos. O sea, como le dice Pablo a los Corintios, que tienen que no hayan recibido. O sea, es por gracia. Entonces, todo lo hemos recibido y pues eso nos debe llevar a tener una actitud humilde. Claro, obviamente, a veces hay tendencias, somos seres humanos, pero creo que es posible, digamos, vivir una vida que realmente glorifique a Dios si tenemos un corazón que lo honre, o sea, si ese es nuestro anhelo y Dios se encargará del resto. Él nos va a ayudar a poder mantener una actitud humilde, a tener una victoria sobre el pecado y la victoria en Cristo está garantizada. Yo creo que eso es algo muy lindo y esperanzador, de que no depende de nuestro esfuerzo ni de nuestros fracasos en el sentido, digamos, de que a pesar de que fracasemos, pues es por gracia y debemos simplemente aferrarnos a lo que Cristo hizo por nosotros, eh, aferrarnos a ello, darle gracias y pues deleitarnos en eso y vivir en victoria. Creo que eso nos ayuda mucho a poder sobrellevar muchos aspectos de la vida. Bueno, pues usted sabe que, la señora Clara sabe que me encanta la apologética y pues, por ejemplo, a mí me da mucha satisfacción encontrar respuestas sobre el sentido de la vida y todos esos asuntos. Entonces, saber que el cristianismo es la verdad, Dios me guía, envía personas, eh, me orienta, me da sabiduría para que tome las mejores decisiones, todo eso, eso nos ayuda a poder tener paz, esperanza.
Bueno, solamente eso quería compartir. Gracias. Gracias, Brian. Qué bueno que te conectaste. Bueno, no sé si hay alguien más, Paola, Bueno, que quiera. yo quisiera leer esta, ya que Brian me hizo acordar de frasecitas que apunta. Aquí tengo también una que me pareció muy importante. De hecho, la resalté y la puse ahí para recordarme de ella todo el tiempo. Que decía Paul Tripp que por estar concentrados en el caudal interminable de necesidades y sucesos momentáneos, esas cosas urgentes que nos apremian cada día, no logramos vivir a la altura de lo que profesamos creer. Las hermosas verdades que existen para animarnos, advertirnos, motivarnos y guiarnos se pierden en los afanes del día a día. Esta es una de las reflexiones que hacía Paul Tripp y la verdad es que yo resalto ahí, debemos aprender a vivir a la altura de lo que nosotros profesamos creer. Y realmente de eso se trata. En mi caso, me quedó claro vivir con la doctrina de la eternidad en mente, ¿no? Porque entonces no podemos dejarnos llevar por el afán del día a día, ¿no? Tenemos que tomarnos el tiempo para pensar que, como lo decía ahorita el hermano Arlington, lo que determinas, en lo que determina el futuro, determina nuestro presente, ¿sí? De a dónde quiero llegar, eso debe determinar mi forma de vivir mi día a día. Y realmente nos debe llevar a que si tenemos que replantear muchas cosas de nuestra agenda, muchas cosas, como decía Paul Tripp, de la forma en cómo nosotros gastamos nuestro dinero. O sea, yo quedé lista para el próximo año empezar a replantear muchas cosas, porque es que realmente es así. Si yo realmente creo, mi vida tiene que vivir con la perspectiva correcta de una eternidad, pero esa eternidad que me afecta a mi presente, ¿cierto? Entonces, para mí, este último capítulo, como dicen, lo mejor se guarda para lo último. Yo creo que así fue muy claro lo que hizo Paul Tripp y hay que vivir con la eternidad en mente, definitivamente. No sé si Ay, alguien más. por aquí encontré una frase en la página 21 él habla de que Dios no solo quiere tu mente, sino que también quiere una transformación personal en nuestras vidas. Esas son las que me gustaron mucho. Claro que sí, muy interesante. Bueno, entonces no sé si vamos cerrando, le damos las gracias, doña Claudia, al hermano Arlington por... ¿Sí? Está silenciada. Perdón, sí, gracias. Muchas gracias a Arlington por su ayuda tan grande en esta clase. También a toda la ayuda que nos prestó Paola en el transcurso del curso, colaborándonos acá con la sesión, con las guías. El hermano Ricardo, que también nos ayudó con 3 doctrinas. Eso fue harto. También nos estuvo ayudando el pastor Michael Avendaño, Juan David Rodríguez, Juan Manuel Vázquez. ¿Quién se me olvida? No recuerdo bien. También estuvo de Cali Anderson, si lo recuerdas, Juan Anderson Usme, ¿sí? Desde Cali. Entonces, bueno, tuvimos un nutrido grupo de profesores apoyándonos todo el tiempo y fue un bonito tiempo de compartir con todos, los que están acá, los que se conectan asincrónicamente con las grabaciones. Y bueno, esperamos encontrarnos en un futuro nuevamente si surge. Generalmente no tenemos agenda y cronogramas, pero con el tiempo pues van surgiendo los temas o de pronto alguna. Recientemente Homic nos pidió hace como 2 años, ¿no, Paola? Acompañar estudios de crianza, no lo hemos hecho. Y pues ahorita estamos como grupo varios apoyando la escuela Charles Spurgeon, que es la sede de Bogotá del Seminario Reformado Latinoamericano. Entonces, pues nos hemos estado como moviendo hacia allá porque pues ya es una institución que tiene toda la experiencia, profesores que están dedicados pues a la enseñanza
Entonces, parte de nuestros esfuerzos hoy en día está en apoyar esa escuela, ¿sí? No quiere decir que no podamos volver a abrir un espacio aquí adicional para estar estudiando algunas doctrinas, si el Señor lo permite, y si surge la voluntad o los profes que quieran impartir por este medio. Nosotros, para recordarle a la mayoría, nacimos como un grupo de estudios al interior de la Universidad Nacional de Colombia. Allá aprovechábamos los proyectos de bienestar estudiantiles, aprovechábamos que unos de nosotros éramos profesores y pues eso nos daba alguna ventaja para la aprobación del proyecto. Entonces, y también nos pusimos un nombre que servía y no incomodábamos tanto a la universidad, sí, que allá siempre nos hemos llamado estudios hermenéuticos. Entonces nos aprobaron por varios semestres algunos estudios, sobre todo el cronológico. Ese era como nuestro enfoque, ¿cierto? El cronológico. Ricardo estuvo en esos primeros estudios que hacíamos desde Génesis hasta los Evangelios, y luego en la pandemia se volvió virtual, se volvió muy abierto y no volvimos a la universidad. No, realmente esa presencialidad no la hemos hecho. Bueno, si Dios lo permite, más adelante y de pronto con el apoyo de todas maneras de la iglesia, sí sería importante que pudiéramos volver al espacio universitario, si Dios lo permite. Por ahora estamos en virtualidad y no tenemos como agenda próxima para seguir con los estudios, pero les estaremos informando. Me parece que hay una mano levantada, Paola. ¿Sí? Gloria. Gloria. Bueno. Y yo quería darle las gracias pues a Arlington y en nombre de él a todos los ponentes que llevaron cada una de las doctrinas, y qué bendición que no sé cómo hicieron para unir estos dos libros, el de Sproul y el de David Poltrit, dos personas tan diferentes pero transformadas por Dios en un solo cuerpo, como dice la palabra, porque son unos libros que van muy, muy de la mano. Tener compañeros como compañero y ponente como Ricardo Alfredo, que pensé que por un momento era un compañero diferente. Cuando se quitó toda la barba, yo dije, ¡ay, un compañero nuevo! Y no se lo había dicho, pero yo después lo miraba y lo veía y dije, ¡ay, sí, es él! ¡Wow! Que Tampilo, no sé si de él salen todas las preguntas de los cuestionarios. No sé si es de él o de Paola y de Claudia. Qué chévere, qué De chévere. Paola, las últimas, Paola nos estuvo ayudando bastante. Ricardo Chévere. nos ayudó bastante creo que, bueno, una que mejor dicho, eso era un tratado. ¿Cuál fue? La perseverancia de los santos, que Ay, Ricardo hizo un sí. esfuerzo impresionante. Sí, es una guía impresionante. Y las primeras sí estuve yo con Juan David, con mi hija Matilde, las primeras. Pero sí ha sido como un equipo de trabajo, gracias al Señor. Pero Chévere. Paola sí casi que en la mayoría de las guías, Paola ha trabajado mucho. Sí. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias, de verdad. Qué chévere este equipo, todo lo que aprendí, la disposición de las personas que llevaron las doctrinas y el anclaje y la unión de estos dos libros realmente chéverísimos para tenerlos ahí en la biblioteca y en unos meses volver otra vez y sacarlos y volver y releerlos y volver y retomarlos. Que Dios los bendiga, de verdad, por su tiempo, por su esfuerzo y por esos estudios, y que no mengüen, porque de verdad que aprendemos muchísimo a través de ellos. Dios los bendiga, por facilitar también a Claudia, facilitar el recurso. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, es con todo gusto y privilegio servir. Claro que sí. Sí. Y bueno, y orar porque este grupo nació dentro de una iglesia local. Y el tener una iglesia local con ancianos, con pastor, con una iglesia que ora, ¿cierto? Que también, ¿cómo se llama? Bueno, ustedes me corrigen, los hermanos Doctor, Ricardo y Arlington, no que vigila, sino que tener a quien dar cuentas en una iglesia por el ministerio, ¿sí? Eso lo tuvimos por varios años. Sí, teníamos hermanas que pegaban los afiches en la universidad, que llevaban las almohadas, que nos ayudaban a pegar por toda la universidad, los que iban a dar clase. Entonces,
Creo que es el deber ser, que una iglesia o una denominación, no sé, en este momento en la nacional está la CUR, que son la iglesia presbiteriana. Creo que eso es de mucho valor. Y nosotros, por algunas circunstancias de la vida, pues ya no estamos dentro del marco de la iglesia local, dentro de la que nació. Entonces, sí creemos necesario a futuro para continuar que una iglesia o una denominación nos pueda apoyar para seguir en la universidad. Porque creo que y eso lo vimos, no alcanzamos a ver eclesiología, pero en algo que Ricardo también estuvimos estudiando, la iglesia es la llamada pues a enseñar, ¿sí? A enseñar primeramente pues a sus miembros, a sus asistentes, pero es la llamada también a enseñar dentro de un cuerpo organizado, ¿sí? Entonces, si estamos orando para... No quiere decir que, y ustedes se han dado cuenta que tenemos profes, maestros de diferentes iglesias y denominaciones, aunque todas guardamos, la mayoría de profes son de iglesias reformadas, presbiterianas y bautistas, algunos no sé, de hecho hemos tenido de la tercera molinista, no sé si recuerdan a Valerian, que Valerian nos ha ayudado. Valerian es molinista y Juan David, que no está aquí hoy acompañándonos, pero si ve la grabación, que él es de corte, no es calvinista, ¿no? O hasta el momento no sabría cómo decir, pero nos ha colaborado mucho en varios estudios interesantes, entonces, pero sí necesitamos el apoyo de la iglesia local, si bien nuestros profes puedan venir de varias denominaciones y eso ha sido bonito como para ver que no necesariamente cuando estamos de acuerdo en doctrinas secundarias tenemos que estar aparte, podemos ser iglesia sin compartir algunas doctrinas. No sé si Ricardo quiera, pues creo que estaba muy calladito ahorita al final, decir algo ahorita que estamos ya cerrando. No, de verdad les gracias por la oportunidad y de carambola. Eh, pero el Señor es así, ¿no? Él hace lo que quiere. Sí, el libro me llevó muchas reflexiones, incluso le escribí a la editorial porque encontré unos temas que me dejaron un poquito inquieto, pero que genera ese ánimo de la lectura crítica, ¿sí? Y algo que estudiábamos hace un par de semanas en la iglesia era el confesionalismo y lo importante, como Arlington nos compartía, el tener una confesión de fe donde esté claramente expuestas las doctrinas en lo que creemos. Y importante en la literatura que se enfrenten, no solo analizar lo que se dice, sino lo que no se dice, ¿sí? Porque en ese aspecto es que hoy se mueven muchas corrientes que hacen énfasis en ciertas cosas, pero dejan de lado otras, que son esas doctrinas también esenciales en los cuales pues se corre el riesgo de, por querer abarcar a todos, pues de pronto llevarnos a un error. Pero un tiempo muy agradable, gracias por la participación. Sabemos que no es fácil uno prever los horarios y más aquí en Bogotá con estos desplazamientos y todo, pero bueno, el Señor ahí nos apoyó. Pues muchas gracias y sí, hoy venía pensando, Claudia, en eso. Arlington, egresado de la universidad, y bueno, orando en eso para que el Señor nos guíe cómo es la mejor forma que como iglesia, que nuestra prioridad es la gloria del Señor, llevar el Evangelio y la edificación de los santos. Qué importante tener un espacio en la universidad donde aquellos creyentes tengan también un refugio, porque la guerra es fuerte. Allá se para cualquier persona a hablar de cualquier barbaridad y tiene la plaza del Che para él solo. Pero se para alguien a hablar del verdadero evangelio y
y es difícil. Entonces, que estemos orando y que el Señor nos guíe cuál puede ser la mejor manera para estar ahí. Muchas gracias. Gracias. Bueno, no sé quién quisiera orar para despedirnos. Si quieren, yo oro. Gracias, Arlene. Bueno, agradecidos estamos, Padre, contigo, porque nos permites la comunión como hermanos, porque nos has dado el privilegio de vivir en una era donde tenemos la Biblia completa y la podemos estudiar, y nos has permitido, Señor, aprender a leer para poderla conocer, un privilegio que muchos no tenían y no valoramos. Te doy gracias también porque nos has dado pastores, nos has dado doctores, nos has dado personas que pueden guiarnos y enseñarnos tu palabra, y también es un don del Espíritu Santo a tu iglesia. Gracias te doy por cada una de las personas que han visto este curso, también por los que quizás no han podido estar, pero han tenido ese contacto. Yo te ruego, Señor, que esto sea de edificación, de bendición para tu iglesia, que nos ayudes a vernos reflejados, Señor, en tu palabra para vivir coherentemente, consistentemente con lo que profesamos, con lo que enseña tu palabra. Guíanos, Señor, en este camino de la fe hacia la eternidad que tú has dispuesto para nosotros. Gracias porque nos das esperanza. Ponemos esta noche en tus manos el resto de semana, y prepáranos también para el próximo domingo para recibir tu palabra. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo, tu Hijo amado. Amén. 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 Muchísimas gracias. Amén, gracias. Bueno, Bendiciones. Gracias a ustedes. bendiciones. Un saludo. Gracias, hasta Que luego. estén muy bien.